estamos hablando de Summit, que es la cumbre de expertos, les voy a presentar un poquito de los datos que tenemos en México en relación al manejo de la hemorragia crítica o grave en México. Desde hace algunos años, nosotros, aproximadamente 10, iniciamos un protocolo que se llamaba COFECIT, que era el manejo de algunas variables sobre la hemorragia. Y de esta parte de la hemorragia fue cuando tuvimos el primer contacto con los lifolizados de fibrinógeno. De ahí a la fecha, nosotros hemos modificado mucho las estrategias de manejo, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. El problema del paciente con trauma tiene que ver sobre todo, yo escucho que dicen que tiene que en las primeras 6 horas, que la hora de oro, y la realidad es que el paciente con trauma no llega en muchas ocasiones la primera hora a nuestros hospitales. El gran problema que tenemos actualmente en México es la sobresaturación de muchos de los hospitales. Yo les puedo decir que en Magdalena de las Salinas, que es un hospital donde yo trabajo, en ocasiones lo que estamos observando nosotros en ese aspecto tiene que ver con que a veces recibimos más de 150 pacientes de un turno a otro y los sistemas de traslado no son tan eficientes, de tal manera que si yo me accidento en estas fechas o me accidento en Semana Santa o me accidento en otra situación, es casi seguro que tenga que hacer una peregrinación, porque a veces no se cuenta con neurocirujano, no se cuenta con cirujano, no se cuenta con anestesiólogo, no se cuenta con espacio físico en los servicios de urgencias, porque están sobresaturados y eso hace que se retrase la atención de los pacientes. Uno de los problemas que tenemos con la hemorragia no nada más es el trauma, tiene que ver con la hemorragia obstétrica. De hecho, nuestro hospital, el Hospital Joco, durante la pandemia se convirtió en el hospital de referencia para todas las pacientes código mater. Y sobre todo ahí nosotros observamos que el mayor puntaje tenía que ver con las pacientes traídas de otros hospitales por hemorragia obstétrica. El otro problema que nosotros observamos y que pocas veces le hacemos son aquellos procedimientos quirúrgicos por trauma o no traumáticos y que requieren intervenciones y que tienen sangrados importantes. Bajo esa salvedad, actualmente en nuestro hospital tenemos 3 protocolos de hemorragia y que van dirigidos para cada una de estas situaciones. Lo que nosotros hemos tratado de establecer con un grupo de compañeros de diferentes regiones del país, diferentes hospitales, es a partir del día de hoy, hicimos ya una prueba piloto, pero a partir de hoy se va a iniciar una encuesta nacional para realmente saber cuáles son las características de la hemorragia, buscando el mayor número de variables que nosotros podemos ir teniendo en muchos de nuestros elementos. Si nosotros tratáramos de establecer cuál es el problema de la hemorragia, nosotros sabemos que uno de los principales, bueno, primero déjenme decirles que yo no tengo conflicto de intereses. Actualmente trabajo como consultor médico y soy coordinador del capítulo trauma del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y no tengo conflicto de intereses para esta presentación. ¿Por qué hacer una encuesta? ¿Por qué hacerlas? El Instituto Nacional de Salud Pública, dentro del Centro de Investigación, Evaluación y Encuestas, en México solo ha hecho 17 encuestas a nivel nacional y que tienen que ver con adicciones, con nutrición y con salud mental. De hecho, todas esas encuestas nacionales han servido para tomar estrategias en esa relación. A mí me tocó trabajar para realizar esta encuesta con el centro de encuestas, que es con el que diseñamos la metodología para esta encuesta. Lo que nosotros tenemos que establecer es que uno de los primeros problemas es que este es un método rápido para conocer cuál es la problemática real de los problemas a los que nosotros nos estamos enfrentando. Lo que nosotros tenemos que primero es estandarizar preguntas cortas, ¿qué voy a preguntar? Y que no nada más haga la encuesta a un jefe de servicio, a un director de hospital, a un médico de base, a un residente y a un interno. Cada grupo de trabajo tiene una percepción muy diferente de lo que es la hemorragia y cómo lo vamos a abordar. Las observaciones por la encuesta, igualmente sabemos que los datos que vamos a obtener nos van a permitir para el próximo año llegar a un consenso real mexicano sobre el manejo de la hemorragia en México.
Un aspecto importante que tendríamos que tener en este tipo de encuestas es que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Nosotros lo que vamos a hacer es una encuesta cualitativa y la metodología tiene que ver con que sea analítica para poder hacer un análisis de los datos. De estas encuestas en salud, lo más importante es cómo lo vamos a hacer. Anteriormente se iba casa por casa, hospital por hospital, pero uno de los elementos que tenemos ahora era poder, ¿cómo se llama?, elaborarles mediante forma digital. Por las características del centro médico íbamos a aplicar con los asistentes y en línea una pequeña encuesta, pero se requiere de internet y aquí tenemos problemas para la señal. Lo que nosotros vamos a hacer en este medio es lo que yo les platicaba. Actualmente, por ejemplo, esas son las encuestas que se han publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública. El Colegio Mexicano de Medicina Crítica ha realizado algunas encuestas. En una denuncian a una UCI. El término denuncian una UCI estaba enfocado a que en muchos hospitales o en muchos hospitales privados o de algunas características, llegan, ponen un cuarto, le dicen que es una UCI, pero no tiene las características tecnológicas de infraestructura o de recursos humanos para poder hablar de que es realmente una unidad de cuidados intensivos. Actualmente el colegio está participando en un protocolo que se llama UCIs mexicanas, que es para establecer cómo es el comportamiento de atención de las unidades. Es una plataforma donde se ingresan los pacientes y vamos viendo cómo van evolucionando por unidad y a nivel nacional. Actualmente se está echando a andar el Neurocare Mex, que es una encuesta que trata de ver cuáles son los recursos y niveles de atención que en México se hace sobre los pacientes neurocríticos. Y bueno, a partir de este mes echamos a andar el COFECIDO, la hemorragia crítica en México, que es una encuesta enfocada a conocer cuál es la situación real de los hospitales, tanto en urgencias, quirófano, unidades de cuidados intensivos, y en relación a la hemorragia. Algo que nosotros tenemos que saber, que ya les dieron todas estas definiciones, uno tiene que ver con que es un problema importante. Pero cuando yo les pongo, este es extracto de algunas publicaciones y si nosotros observamos, dice, se estima. La mayor parte de los cuales pueden ser por traumatismos, afectan a gente joven. El gran problema no tiene que ver con la intervención inicial, sino las consecuencias que puede tener este paciente haberlo tenido una intervención adecuada sobre su atención. La hemorragia crítica realmente se desarrolla en un, ¿cómo se llama? Bueno, ya me adelanto un poquito. La hemorragia crítica se considera o se estima que las unidades de cuidados intensivos, el 30% de sus ingresos dentro de todos los diagnósticos que tiene, tuvo que estar relacionado con causas de hemorragia crítica. Para 2024 se prevé que fallezcan cerca de 8 millones por esta causa a nivel mundial. Si nosotros hicimos un pequeño piloto, ese fue así con conocidos de diferentes lugares, pero la Encuesta Nacional de Salud o el Instituto Nacional de Salud Pública en su censo estableció que en México existen en total, si nosotros nos fijamos, para una población de más de 100 millones de habitantes, solo tenemos 891 unidades de cuidados intensivos para adultos, 453 neonatales y son 322, está mal el número, para unidades pediátricas. De los bancos de sangre, que es otro problema, cuando hablamos de bancos de sangre, se tienen reportados en total 502, pero no todos tienen la función de ese banco de sangre. De acuerdo al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, algunos solo son centros captadores y algunos son servicios de transfusión. Entonces, si nosotros hablamos después de las pruebas de coagulación, ya escuchaban al doctor Rodrigo Álvarez que les habla que hay hospitales que a veces no tienen biometría hemática, a veces no tienen gasómetro, a veces no tienen rayos X. Y entonces cuando queremos hablar del manejo de la hemorragia, pues cualquier guía que apliquemos, si no tengo el recurso, no va a funcionar, ¿no? Un apartado importante, durante todas las pláticas que yo he escuchado, les han dicho que hay que utilizar
el Rotem y la trombolastografía y guiar la hemorragia por, ¿cómo se llama? Por el Rotem. ¿Y qué creen? En México solo existen 202 Rotems o trombolastometría rotacional y solo existen 57 tromboelastómetros. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hemos escuchado de las guías, pues es difícil que yo lo pudiera aplicar y replicar en mi centro si quisiera hacer algún tipo de estudio. De los estados que participaron fueron 2, 4, 6, 7 estados. La mayor parte de las instituciones, ahí también hay un error, son en total son 23 unidades de hospitales estatales, la mayor parte son públicos, el nivel de atención, la mayor parte fueron de segundo nivel, y lo que nosotros pudimos recoger de esa información es que en relación al trauma, ellos observaron una mortalidad hasta del 60% a largo plazo, es decir, no en la primera fase inicial. Establecieron sobre todo en los pacientes con trauma. De esos, es cierto que un país o un hospital con sistema organizado de trauma puede disminuir esa mortalidad. Se incrementa más al 45% por el tiempo de llegado al sitio del accidente. ¿Qué quiere decir? Si yo me accidento ahora en la próxima semana, que es 23 de diciembre sábado, 24 de diciembre domingo y el lunes es 25, si yo me accidento, es seguro que no recibo una atención adecuada. Es seguro que no existe el recurso humano, los recursos tecnológicos para recibir una asistencia. Por eso a veces tienen unos que hasta escoger qué día de la semana accidentarse, porque esos días son catastróficos en cualquier hospital. El otro tiene que ver con la tardanza en llegar al hospital. El tráfico, el que no llegue la ambulancia a tiempo al sitio de accidente, el que lleguemos a un hospital y me digan no tengo, pásate al otro hospital. Yo les digo que un puente festivo en la Ciudad de México, si vengo del norte es pasar al Hospital de las Américas, al Hospital de la Villa, Magdalena de las Salinas, Balbuena, Joco, o si vengo del sur puedo seguir el mismo recorrido y no voy a recibir la atención que yo necesito. El otro que es el retardo en la atención intrahospitalaria. Parece mentira, pero en los hospitales el tiempo que pasó el paciente desde la llegada a urgencias hasta el paso a una unidad de cuidados, al paso a quirófano es aproximadamente de 1 hora 40 minutos para todos los hospitales. Y el tiempo que tardan desde urgencias hasta la unidad de cuidados intensivos, cuando sí lo requirieron, es el promedio de 6.68 horas. Y el total de tiempo desde que sufrieron el accidente hasta que llegan a la unidad de cuidados intensivos alcanza cerca de 11 horas. Entonces, si ustedes escuchaban ayer que hay que tratar de transfundir sangre o poner medicamentos antes de las 6 horas, pues no aplica todavía en México. El otro que tenemos son los errores diagnósticos, la falta de banco de sangre o disposición de unidades de sangre, la falta de monitorización de coagulación efectiva y en muchos lugares la falta de unidad de cuidados intensivos. El gran problema es que si hubiéramos tenido todos los medios, nos puede ir mejor. Eso es lo que los compañeros hablaron en relación a trauma. El otro que hablamos es la hemorragia obstétrica, es la principal causa de mortalidad materna a nivel mundial. Cerca de 14 millones presentan este gran problema. Y la mortalidad materna se mide por la razón de mortalidad materna, que tiene que ver con el número de partos y el número de nacidos vivos. México entró al Convenio Mundial para la Reducción de la Muerte Materna y lo que nosotros sabemos es que cuando se presenta una causa de estas hemorragias, el desenlace es fatal si no se cuenta con los medios. El gran problema que tenemos es que la mayor parte de los trabajos que a veces se realizan, en esta parte de la hemorragia obstétrica, un punto importante es que pareciera mentira, pero México del año 2022, a la semana 52 del reporte de vigilancia epidemiológica, a este año, a la semana número 49,
En el año pasado tuvimos 1.578 defunciones de mujeres embarazadas, de las cuales el 42% fueron por hemorragia obstétrica. Para el año 2023 el reporte iba en 306 defunciones y de las cuales solo el 19% tuvieron mortalidad o muerte por hemorragia obstétrica. ¿Qué quiere decir? Que los protocolos Código Mater, que es algo que están viendo en la otra sala, están siendo efectivos. Sin embargo, el gran problema tiene que ver cuando hay que hacer traslado de los pacientes. Algo que nosotros en forma empírica observamos en el hospital es que a veces existían cirugías que sangraban mucho y le preguntaba uno al cirujano qué factores habían evaluado. Hace algunos años el Colegio Americano de Cirujanos publicó una escala que se llama Orbit, que sirve para evaluar los factores de riesgo en el paciente, y bajo esa salvedad, en el caso de nosotros en el hospital, en esos pacientes cuando tenían un puntaje de 7 eran candidatos a administrar en el perioperatorio fibrinógeno, y con lo cual nosotros hemos podido observar que disminuyen. ¿Qué pasa en los hospitales que les preguntamos cómo estaba la situación? La realidad es que a veces la principal herramienta, que son las hojas de egreso hospitalario, cuando se ponen los diagnósticos, si el paciente llegó para una cirugía de vesícula, a veces egresan igual, ¿no? Colecistitis, es decir, nunca resolvieron la vesícula. Y el otro problema tiene que ver con que no se registran o reportan todos los eventos que suceden durante su estancia. Hemorragia, acidosis, infección. Y entonces lo que nos genera en esta parte tiene que ver con que no se están realizando las herramientas adecuadas para poder generar cuáles serían las líneas de acción. Lo que yo sí les puedo decir es que el empleo de algunos de los fármacos, como el fibrinógeno, el ácido transdexánico, el contar con disposiciones de unidades de sangre adecuadas, pueden ayudar o salvar la vida de un paciente, pero el mayor problema no tiene que ver con tener los recursos, sino que el paciente llegue en forma adecuada a los centros de atención y que puedan establecer estrategias de medición, de acción, de intervención. Este es el QRS para la encuesta que estamos echando a andar, la hemorragia crítica, y que tiene que ver con la coagulopatía en México. Eso es todo lo que yo les podría platicar. Muchas gracias.